Cuando pensamos en Batman la serie animada no recordamos solo al murciélago, recordamos a sus villanos, pero no como simples criminales, sino como personas, y ahí es donde todo cambia. Antes de 1992, el villano en los dibujos animados era una figura funcional. Tenía que ser el malo antes de que el héroe tuviera algo que golpear antes de que terminara el episodio. Pero Bruce Timm, Paul Dini y su equipo le dieron la vuelta a eso. La maldad dejó de ser el punto de partida y pasó a ser la consecuencia. Ya no importaba solo lo que hacían, sino por qué lo hacían, y al acercarse más al drama humano que a la caricatura, la serie no solo redefinió a Batman, también cambió la forma de contar estas historias. Para entender esta reinvención también hay que entender cómo la serie empezó a mirar a sus villanos. Ya no eran simples delincuentes a los que Batman debía detener cada semana, muchos de ellos se sentían más como personas que terminaron quebrándose en el peor momento posible. La serie tomó mucho de la tragedia clásica, personajes con algo bueno dentro e incluso con cierta nobleza pero marcados por una falla, una obsesión o una mala decisión que terminó arrastrándolos. Y eso cambió por completo la forma en que se sentía este universo. De pronto ya no veías únicamente una galería de villanos, veías una colección de personas rotas y cada una funcionaba como un reflejo distinto de Batman. La gran genialidad de la serie fue la introducción de la causalidad emocional. En la mayoría de los casos el villano no elige el mal por ambición, sino como un mecanismo de defensa contra un dolor insoportable. Gotham dejó de ser una ciudad plagada de crimen para convertirse en una ciudad plagada de trauma. Cuando veías a muchos de estos personajes no sentías la típica satisfacción de ver caer al villano, más bien quedaba cierta melancolía, porque en el fondo no estabas viendo monstruos, estabas viendo personas rotas que ya no supieron regresar. Y creo que ahí está una de las claves más importantes de Batman la serie animada. Entendía que el mal muchas veces nace de la desesperación, porque si lo piensas, Batman también es alguien marcado por un trauma brutal. La diferencia es que Bruce decidió convertir ese dolor en algo más, pero personajes como Mr. Freeze, Dos Caras o incluso Clayface representan lo que pasa cuando ese dolor termina consumiéndose por completo. Y eso hacía que los enfrentamientos tuvieran mucho más peso. Batman no solo peleaba contra criminales, en cierto modo peleaba contra versiones de sí mismo, contra personas que tomaron un camino distinto después de perderlo todo. Por eso la serie se sentía tan humana y tan adulta. Nunca era simplemente el bueno contra el malo, todo vivía en una zona gris, una donde la línea entre el héroe y el villano podía romperse con una mala decisión o con un mal día. Y claro, gran parte de esa sensación también venía de la estética de la serie. El estilo visual, las sombras, el silencio, todo ayudaba a que Gotham se sintiera pesada, casi agotada. Incluso los momentos más tranquilos decían muchísimo. A veces bastaba con ver a un villano sentado solo, mirando una fotografía o escuchando la lluvia caer, sin diálogos enormes, sin explosiones, solo silencio. Y justamente ahí era cuando entendías que detrás del antagonista todavía quedaba algo humano. No queríamos ver a Batman destruyéndolos, muchas veces lo que querías era que lograra salvarlos antes de que fuera demasiado tarde. Además, la música terminaba de darle ese golpe emocional a la serie. Había algo triste en muchos de sus temas, una sensación constante de desgaste y melancolía, y eso hacía que las historias no se sintieran como simples enfrentamientos contra villanos, sino como tragedias de personas que se fueron perdiendo poco a poco. Otro aspecto que hacía tan interesante esta reinvención era cómo la serie también señalaba al propio sistema. Muchas veces el verdadero problema no era únicamente el villano con traje extravagante, era la empresa que destruyó su vida, la corrupción que lo dejó sin opciones o un sistema que simplemente lo abandonó cuando más necesitaba ayuda. La serie entendía que varios de estos personajes no nacían de la nada, eran personas aplastadas por una ciudad podrida que terminaba creando sus propios monstruos. Y eso volvía a las historias mucho más crudas, porque en más de una ocasión sus reclamos tenían sentido, su enojo era entendible. Batman terminaba enfrentándose a personas que sí habían cruzado la línea, pero que también habían sido destruidas por el mismo sistema que él intentaba proteger. Esa complejidad cambió por completo la conversación. Ya no se trataba de quién tenía los mejores artilugios o quién ganaba la pelea, sino de entender quién estaba realmente en lo correcto. Y lo más fuerte es que la serie tampoco te daba respuestas fáciles, a veces ni siquiera quedaba claro quién tenía la razón, y creo que justo por eso sigue funcionando tan bien décadas después, porque habla de un mundo donde la justicia y la ley no siempre van por el mismo camino.
Pero quizá lo más valiente de la serie fue entender que no todos podían salvarse. Había villanos que tenían oportunidades de cambiar y aún así terminaban cayendo más profundo en su obsesión, en su dolor o su locura. Eso le daba muchísimo peso a las historias porque Batman no siempre ganaba de verdad. Sí, lograba detener al criminal y enviarlo a Arkham, pero al final seguía existiendo esa sensación de fracaso. Como si Bruce entendiera que atraparlos nunca iba a reparar la herida que los convirtió en lo que eran. Ese sentimiento de derrota, compartido tanto por Batman como por sus enemigos, es una de las cosas que termina definiendo el tono de la serie. Es una historia sobre el esfuerzo humano por ser mejor en un mundo que parece empeñado en rompernos. Los villanos no eran obstáculos que superar, eran recordatorios constantes de la fragilidad de la mente humana. Lo que Batman, la serie animada, logró fue algo que muy pocas obras consiguen: cambiar el canon a través de la empatía. Hoy es difícil imaginar a muchos de estos personajes de otra forma. La serie nos hizo entender que no se convirtieron en monstruos de la nada, algo tuvo que romperse primero. Por eso cuando volvemos a esos episodios no lo hacemos por las peleas, lo hacemos por los personajes, por entender qué los llevó hasta ese punto, porque la serie dejó de verlos solo como amenazas y empezó a tratarlos como personas que se perdieron en el camino. Y curiosamente, no todas las historias de Batman, la serie animada, lograron llegar al público. Hubo episodios cancelados y otros que quedaron perdidos con el tiempo. Así que si quieres averiguar de qué hablo, te dejo el siguiente video. Nos vemos en la próxima, a la misma hora, por el mismo Baticanal.